¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Están muy pocos hoy día. ¿Tuvieron examen? Mañana tenemos el examen. Ah, ya. ¿De qué materia? Fisiopatología. Fisiopato. Bueno, este es un tema cortito. Vamos a acabar rápido. Creo que está ingresando, doctora. Mas Ya están ingresando, ¿cierto? Es que parecía O y no cero la contraseña, ¿no? Sí. sim, não estamos logrando. Doctora, Dime. ¿las clases anteriores están en la plataforma? Todo está en la plataforma. Ah, sí, porque perdí las últimas 3 clases. Estabas de viaje, ¿no? Y sí, Ya estás en casa. sí, gracias a Dios, 5.000 kilómetros, doctora, de bus. Salí jueves y llegué viernes, una semana y un día después. Qué viaje tan largo. Sí, pero estoy en casa, gracias a Dios. Eso es lo más importante. Ya estás en casa. Sí. Sí, pero no se preocupen, todas las grabaciones están en la plataforma. Además, también están el apoyo de las diapositivas. Entonces, todo eso tienen las diapositivas y tienen las clases grabadas. Doctora, una pregunta. ¿El examen van a ser todos del mismo día, en la misma fecha de las clases, el mismo horario, o se puede hacer horas después? El examen es es el 30 a mediodía. Tenemos que respetar el horario. Así que bueno, gracias. Doctora, ¿va a contar la asistencia? Sí, porque tenemos la asistencia que hemos estado presencial y también tengo de algunos días, como cuando grabo, me sale la lista de ustedes y también me sale la grabación, ¿no? Entonces, pero también voy a tomar en cuenta la participación, porque acuérdense que no solo es asistencia y participación. Entonces, la parte que trabajamos con los casos clínicos, ¿no? Y tenemos que ver que después del examen, programar el micro parcial que vamos a evaluar por 20 puntos para este segundo parcial. Sí, qué bueno. Bien, se nos va a ir el tiempo, así que empezaremos. ¿De acuerdo? Entonces, la clase que nos toca ver hoy día es la toxocariosis, ¿no? Y lo que se refiere a las larvas migrantes. Para este tema, ya lo que vamos a describir es principalmente a dos parásitos, que es el Toxocara canis y el Toxocara catis. Estos dos son nemátodos intestinales, pero que no parasitan al hombre, o sea, el parásito adulto no va a parasitar al hombre. El Toxocara canis se encuentra en los perros y el Toxocara catis se encuentra en los gatos. El estadio evolutivo que va a poder estar o que va a desarrollarse dentro del huésped es la larva, y esa larva es la que produce la toxocariosis. Entonces es importante ver que tanto el Toxocara canis como el Toxocara catis son parásitos que su ciclo completo lo realizan en el perro, en el caso del Toxocara canis,
y en el gato en el caso del Toxocara canis. Entonces, la toxocariosis fue descrita por primera vez hace muchísimos años, en 1950, en Estados Unidos, ¿no? Por un médico que es Eleanor Campbell. Ella trabajaba en un instituto de patología de las Fuerzas Armadas y haciendo revisiones pudo determinar y descubrir a este parásito. Entonces, la toxocariosis humana es bastante importante y se la considera una zoonosis parasitaria. ¿Por qué se considera una zoonosis parasitaria? Por lo que les había dicho hace un momento, que estos parásitos son propios de los animales, ¿no? Entonces, tanto del perro, del gato y también algunos leones y otros animales pueden tener este tipo de parásitos. Al hombre se lo considera un hospedador paraténico. ¿Qué quiere decir paraténico? En realidad el hombre es un hospedador intermediario, ¿ya? Porque dentro del hombre se va a encontrar la larva que puede localizarse en diferentes órganos, como por ejemplo el hígado y también en los ojos. Pero ¿qué sucede? Cuando hablamos de un hospedador intermedio, ¿qué quiere decir? Que parte del ciclo se realiza en un hospedero definitivo y parte en un intermediario, ¿verdad? En cambio aquí, ¿qué sucede? La toxocariosis, ya todo el ciclo del Toxocara canis o del Toxocara catis se puede realizar solamente en el gato o en el perro. No necesita al hombre para completar el ciclo, ¿ya? Entonces, por eso se llama hospedador paraténico. Es intermediario porque tiene la larva, pero no es importante para que se complete el ciclo de la toxocariosis. ¿Me comprende? Sí, doctora. ¿Se entiende? Sí. Cuando hablamos Sí, de un ciclo, doctora. cuando hablamos, dígame. ¿Han comprendido? Cuando hablamos de un ciclo heteroxénico, decimos un ciclo heteroxénico tiene que tener un hospedero definitivo y un hospedero intermediario, ¿verdad? Si no hay uno, no se completa el ciclo. Necesariamente tienen que haber los dos, como por ejemplo hemos visto en malaria. Parte del ciclo se realiza en el hombre, la otra parte del ciclo en el vector. Si no existen vectores, ya no hay malaria, ¿verdad? Entonces siempre que tienen que haber los dos porque se completa el ciclo. En cambio acá, ¿por qué lo llamamos hospedador paraténico al hombre y no hospedero intermediario? Es paraténico porque en él va a vivir la larva, pero para que se desarrolle el ciclo del Toxocara no necesitamos que siempre haya un hombre. ¿Me entiende? Ahora sí. Sí, doctora. Ok. Entonces, el Toxocara canis y el Toxocara catis son muy parecidos a las Ascaris lumbricoides, ¿ya? Pero, porque son también así blanquecinos, cilíndricos, aquí podemos ver, aquí está un ejemplar hembra, este es un macho, ¿ya? La diferencia es que son más pequeños, más delgados, y en lugar, en la porción anterior, ¿ya? Tiene en estos extremos que vemos acá, tiene unas aletas que le permiten adherirse a la mucosa del intestino, pero en este caso del intestino del perro o del intestino del gato. Y en la porción anterior también tienen los dientes, ¿no? También tienen los tres labios con los dientes, pero además presenta estas expansiones a los lados, estas aletas cuticulares, estas expansiones cuticulares que le permiten adherirse a la mucosa. La hembra mide de 6 a 18 centímetros y el macho de 4 a 10. Y la hembra puede poner muchos huevos al día, incluso llegar hasta los 2 millones, pero generalmente son unos 200,000, pero entre todas las hembras pueden llegar a poner gran cantidad de estos. En cuanto a los huevos, estos son inmediatamente infectantes, no necesitan de la tierra para madurar o larvarse, ya salen así como ustedes están viendo. Son huevos redondos, bastante grandes, mucho más grandes que los ascaris, ¿ya? Y tienen la característica de presentar también las 3 capas que presentaba el ascaris, la capa externa, que en este caso es lisa, decorticada, la capa media, que viene siendo esta, y esta y la otra
Esta es la capa media y esta es la capa interna. Y como ustedes pueden observar, ya se ve la larva en el interior, por lo tanto, es que decimos que este huevo es directamente infectante. Entonces, cuando este cae al medio ambiente e ingresa, puede ingresar inmediatamente al huésped y entonces cuando ingrese se va a romper la capa y va a dejar libre la larva y se va esta larva transformar en un parásito adulto. Eso sucede ¿dónde? En el perro. En cambio, cuando el hombre consume este huevo, ¿qué va a pasar? Se va a romper la capa, va a dejar libre la larva y la larva a través de la sangre va a migrar hacia una víscera y se va a quedar bajo la forma de larva o se va a enquistar, pero jamás se desarrolla el parásito adulto en el hombre, porque el parásito adulto, el hábitat del parásito adulto es el intestino, ya sea del perro o ya sea del gato. Estos huevos llegan a contaminar el medio ambiente, tienen una alta resistencia, pueden estar incluso un año en el medio ambiente siendo viable y fácil de que nosotros adquiramos. Clínicamente se reconocen 3 formas de presentación de esta parasitosis en el hombre. Tenemos el síndrome de la larva migrante visceral. ¿Por qué llamamos larva migrante? Porque ingresa, ya les había dicho, la forma infectante es el huevo larvado, y una vez que ese huevo larvado llega al estómago, se rompe la capa, se libera a nivel del intestino delgado, ¿y qué hace esa larva? No se queda en el intestino, sino atraviesa la mucosa para por la circulación localizarse en alguno de estos órganos. El más común donde se queda es en el hígado y ahí produce daño o puede llegar a los pulmones, al corazón, a los riñones, piel y también al sistema nervioso, ¿no? Pero el órgano más afectado viene siendo el hígado y por eso tenemos como una de las presentaciones clínicas de esta parasitosis el síndrome de la larva migrante visceral. La larva se ha migrado, ha ido hacia un órgano y ahí produce el daño en el paciente. Tenemos la larva migrante ocular, cuando lo que va a hacer es ir igualmente a través de la sangre, pero para localizarse ¿dónde? A nivel de los ojos, del nervio óptico y producir daño a ese nivel, incluso llegando a provocar la ceguera en el paciente. Y luego tenemos a la toxocariosis inaparente o encubierta, que viene siendo la más leve de las 3 presentaciones que podemos observar en un paciente, que va desde una infección que puede ser asintomática hasta la migración ya hacia algún blanco específico que puede ser el hígado y luego recién producirse. Es decir, ¿qué pasa con la toxocariosis inaparente? Puede ingresar y tener un tiempo bastante largo en ser asintomática, hasta que se localice en un órgano blanco y recién empieza a producir sintomatología, ¿no? Y el paciente obviamente ya va a producir el daño dependiendo dónde se encuentre. Como les decía, podría ser hígado, podría ser pulmones, incluso corazón, entonces recién. Entonces muchas veces pasa mucho tiempo teniendo el paciente a la larva en su organismo, pero no presentando una sintomatología. En cuanto a las manifestaciones clínicas, va a depender siempre del órgano donde esté afectado, de la cantidad de larvas que estén localizadas. Además, también depende mucho de la frecuencia de las reinfecciones. Lo que sucede es que muchas veces la fuente de infección es, por ejemplo, que nosotros criamos perritos y siempre estamos en contacto con los cachorros. Entonces los cachorros son los que van a eliminar los huevos, porque lo que sucede es que todo perrito cachorro nace con la toxocariosis o adquiere al toxocara cuando está lactando. Entonces todos los perritos, por eso hay que desparasitarlos. Entonces cuando uno tiene contacto siempre con ellos y no tiene un buen aseo, entonces constantemente hay las reinfecciones y se puede presentar tanto una toxocariosis visceral o también puede darse una primero inaparente y luego ya localizarse a nivel de los ojos o a nivel de alguna víscera produciendo el daño.
Después vamos a tener, también va a depender de la respuesta inmunológica, obviamente, en el paciente inmunodeprimido va a ser más complicado el cuadro. Y en el paciente inmunocompetente, pues es cuando en los que se da principalmente la encubierta. En cuanto a la epidemiología, tenemos a la toxocariosis localizada a nivel mundial en América Latina. Tenemos una seroprevalencia del 1.8 al 66.6%. Entonces hay muchos trabajos que demuestran la cantidad de pacientes que pueden presentar toxocariosis, especialmente aquellos niños o pacientes adultos, dependiendo, ya que están bastante en contacto con los animales, que muchas veces están en los jardines infantiles, por eso es justamente que antes los colegios tenían las cajas de arena, ahora se ha prohibido las cajas de arena, porque ahí pueden estar los huevos de estos animales, tanto de perros como de gatos, especialmente de los gatos, que les gusta defecar en la tierra, ¿verdad? Entonces ahí se tiene mucha relación. Se amplía la presencia en relación con la convivencia con mascotas, como les decía, la geofagia o la pica, las cajas de arena, ¿no? Los consumos con vegetales y frutos que estén mal lavados, que estén contaminados con los huevos, todo eso que es muy importante, ¿no? Entonces, antes, como les decía, las cajas de arena habían en los colegios, incluso en los parques. Ahora se evita porque si bien se cierra donde está la caja de arena para que no entren los perros, no puedes evitar que los gatos sí entren, que para ellos es más fácil. Entonces, esas cajas de arena pues eran los lugares donde los pacientes, las personas adquirían la enfermedad, ¿no? Entonces, muy importante eliminar eso. En cuanto al ciclo de vida, los animales como los perros o los gatos pueden infectarse al ingerir los huevos, que ya sabemos que salen larvados, ¿no? Y una vez que ingresa ese huevo al intestino, pues se rompe, se libera la larva, y las cuales, como les decía, penetran a la mucosa intestinal y a través de la circulación pueden llegar a los pulmones, al hígado, al corazón, todo eso, ¿no? Entonces, cuando llegan a nivel de los pulmones, sucede lo mismo que en Ascaris. Llegan a los alveolos, a los bronquiolos, atraviesan estos para luego nuevamente ascender el árbol respiratorio para ser deglutida, caer al intestino y transformarse en un parásito adulto. Es decir, que tanto en los perros como en los gatos, el Toxocara canis o el Toxocara catis hacen primero un ciclo intestinal, que va a ser, el ciclo lo va a hacer la larva, y luego el ciclo intestinal, que va a ser el parásito adulto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que Isabel. Doctora, este es el ciclo de Love, ¿sería? Claro, exactamente. El ciclo el ciclo de los. ¿Ya? El ciclo de los es el paso de la larva a través de la sangre a los pulmones. Y una vez que llega a los pulmones, se produce el ciclo pulmonar, y en el ciclo pulmonar el síndrome de Lofer. Pero eso sucede ¿en quién? En el hombre. En cambio, el perro no va a presentar síndrome de Lofer, pero el parásito está haciendo ciclo pulmonar y luego va a ser ciclo intestinal. Ok, está. Entonces, como les decía, los parásitos adultos pueden poner gran cantidad de huevos, y estos huevos, ¿qué es lo que sucede? Van a ser eliminados a través de las heces, pero cuando llegan, cuando ingresan estos huevos, ya sea a los cachorros o por algún motivo tanto los machos como las hembras y a perros grandes consumen algún alimento donde estén los huevos, entonces, ¿qué sucede con ese huevo? Va a liberar la larva, y la larva, cuando el animal ya es adulto, entonces esa larva no va y hace directamente el ciclo pulmonar y luego para caer al intestino y seguir el ciclo, sino lo que hacen es encontrarse a nivel de los tejidos encapsulados. Es decir, que no va cuando
cuando el animal es adulto, no elimina en gran cantidad los huevos. Los que eliminan en gran cantidad los huevos son los cachorros cuando adquieren la enfermedad, ya sea porque las hembras preñadas han infectado a los fetos o cuando el cachorro ya ha nacido a través de la lactancia adquiere la enfermedad. Entonces sucede así. Este perro es un perro adulto, entonces él puede adquirir la enfermedad ¿cuándo? Cuando consuma algún alimento donde están los huevos. Entonces, cuando consume el alimento donde están los huevos, van a ingresar los huevos, van a llegar al intestino de este perro, va a eclosionar, va a dejar libre la larva, y la larva ¿dónde se va a ir? A los pulmones. Después de los pulmones, va a atravesar alveolos, bronquiolos, la larva, y luego es deglutida nuevamente, cae al intestino y se transforma ¿en quién? En un parásito adulto. Entonces, ese parásito adulto, ¿qué hace? Empieza a poner huevos y los huevos caen al medio ambiente y se sigue así el ciclo. Pero cuando este perro vuelva a consumir los huevos, ¿qué va a pasar? Los huevos van a eclosionar y las larvas se van a quedar localizadas a nivel del tejido y este ya no va a seguir expulsando los huevos. Entonces, tanto van a quedar las larvas en los tejidos de los adultos. Entonces, cuando la hembra esté preñada, ¿qué va a hacer? Va a tener la transmisión transplacentaria hacia los fetos o va a transmitir a los cachorros cuando les dé de lactar. Entonces, los cachorros van a estar enfermos, por eso es importante desparasitarlos y en ellos, una vez que las larvas pasen a través de los perritos, entonces en esto se van a transformar en parásitos adultos y los cachorros van a empezar a eliminar los huevos que van a contaminar a otros animales o también puede contaminar al hombre, ¿no? Entonces acá vemos que el ciclo se puede desarrollar tranquilamente solamente en el perro y que el hombre vendría siendo un huésped susceptible y un huésped accidental que cuando consuma algún alimento con estos huevos, entonces sí puede adquirir la enfermedad, pero esta solamente va a producir daño la larva, no el parásito adulto. El ciclo del adulto solamente se desarrolla en los animales. Entonces, tendemos el síndrome de la larva migrante visceral, que les decía que se va a producir a nivel de alguna víscera y puede ser producida por el Toxocara canis, que son los gusanos que hemos visto que pueden estar en los perros, el Toxocara catis en los gatos, el Toxoscaris leonina en los leones y también el Basiliscaris sionis. Este no es muy frecuente. Los que tenemos más en nuestro medio es el Toxocara canis y el Toxocara catis. Por eso es importante que nosotros siempre desparasitemos a las crías tanto de los perros como de los gatos. Como ya les había indicado, el hombre es un hospedador paraténico. Las larvas van a localizarse en algún órgano, como por ejemplo el hígado, y ahí van a producir daño, pero jamás se transforman en un parásito adulto. Entonces, la presencia de las larvas, ¿qué va a hacer? Que nuestro organismo, que el organismo del huésped, tenga reacciones frente a ese parásito, produciendo obviamente anticuerpos. Tenemos el órgano más afectado, como les decía, que puede ser el hígado. En este caso, ¿qué va a presentar? Va a haber un aumento del tamaño de este hígado, se va a asociar también a un dolor abdominal, va a haber un aumento de los glóbulos blancos por la presencia de la larva, que va a ocasionar bastante inflamación, ¿no? Entonces lo normal del recuento de leucocitos es de 5.000 a 10.000, y aquí podemos encontrar una leucocitosis, es decir, un aumento de los glóbulos blancos desde 12.000 incluso hasta 100.000. Entonces, dependiendo del lugar donde estén localizados y la cantidad de parásitos que puedan estar, pues la leucocitosis va a ser mayor.
También va a estar asociada a una eosinofilia elevada porque está localizada a nivel de un órgano, entonces en contacto íntimo, y vamos a tener que los eosinófilos pueden estar entre 14 al 80%. Entonces, los leucocitos están altos, pero la mayoría de esos leucocitos que son eosinófilos. Cuando se haya localizado a nivel del hígado, pues también se van a ver alteradas las enzimas hepáticas, como las transaminasas, GOT, GPT, ¿no? Y la fosfatasa alcalina y también la deshidrogenasa láctica. Entonces es importante en pacientes que presenten leucocitosis altas con eosinofilia, también investigar las enzimas hepáticas o hacer un perfil hepático para ver cómo están. Si todas están altas, pues nos habla de un daño a nivel del hígado y tendremos que investigar con una prueba de diagnóstico que lo ideal es una ELISA, determinar si se trata de una toxocariosis. A nivel del sistema nervioso central también podemos tener ciertas manifestaciones y patologías que van a presentar el paciente, como una vasculitis cerebral, una neuritis óptica, pueden presentar epilepsia, todo va a depender de dónde se localice, ¿no? De cuál es su localización. Una meningitidis, una encefalitis, mielitis eosinofílica, ¿no? Todo depende dónde se localice, si está en cuarto ventrículo, en meninges, en parénquima, entonces depende dónde está, va el paciente presentar cierta patología dependiendo la localización y obviamente también la cantidad de parásitos. Cuando esté a nivel de los pulmones, pues va a haber la tos, los broncoespasmos, neumonía eosinofílica, derrame pleural, y es el paso de la larva, ¿no? La larva localizándose a nivel de pulmones. Entonces, obviamente aquí tenemos lo que sería un síndrome de Lofer, pero que se va a quedar la larva localizada a nivel de pulmón. No va a caer al intestino para transformarse en adulto porque está en el hombre y solamente se desarrolla en un parásito adulto en el animal. También puede tener una localización a nivel del corazón, produciendo una inflamación de la musculatura. Vamos a observar una miocarditis o una pericarditis. Otro de los daños que produce es a nivel de los ojos. Entonces estaríamos frente al síndrome de la larva migrante ocular. Este se presenta principalmente en personas mayores de 10 años y puede, como les había dicho anteriormente, ocasionar la ceguera. Eso va a depender también de dónde se localice a nivel del ojo, ¿no? Entonces, si se localiza en mácula, es muy peligroso, el paciente va a ir perdiendo la visión poco a poco. Puede también producir una endoftalmitis parasitaria unilateral, leucocoria, estrabismo. Como les decía, todo va a depender de dónde esté localizado. Si está en uveitis, ¿no? Si puede afectar la retina, el nervio óptico. Entonces ahí vamos a ver dependiendo. Pero si se localiza a nivel de la mácula, entonces la ceguera es lo más probable que le suceda al paciente. Aquí tenemos el daño que se va a producir. Miren cómo está el ojito, ¿no? El daño a nivel de la retina. Para el diagnóstico, no existen exámenes de diagnóstico directos por la localización del parásito en el hombre. Vamos a tener solamente los métodos indirectos, ya sea el ELISA o el DOT-ELISA para la detección de los anticuerpos. Tanto el ELISA como el DOT-ELISA tienen una sensibilidad del 78 al 91%, ¿no? Y una efectividad del 86%, y una especificidad del 86 al 93%. Entonces, este margen, como no es al 100%, hace que nosotros no nos quedemos solamente tranquilos al realizar solamente una prueba de ELISA o un DOT-ELISA, sino que realicemos un examen confirmatorio que vendría siendo el Western blot, ¿no? Necesariamente, pues cuando se empieza el diagnóstico, se hace primeramente los exámenes de diagnóstico como el ELISA o el DOT-ELISA y luego recién se confirma con un PCR. Como estos presentan
Sí, relativamente, digamos, una sensibilidad relativamente alta, pero aquí tenemos que va del 78 al 91%, entonces tenemos casi un 22% de probabilidad que nos dé un error. Y tampoco es tan específico, ¿verdad? Entonces puede dar una reacción cruzada. Por eso es que necesitamos de un examen confirmatorio. En el único caso que no necesitaríamos realizar una confirmación es cuando solicitemos un PCR. Sabemos que el PCR lo que va a determinar es el ADN, entonces nos va a poder decir la especie, el nombre del parásito y la especie, ¿no? La cual. Entonces, si es un Toxocara canis, Toxocara catis, ¿no? Entonces, eso nos va a dar, en este caso, no necesitaríamos de un confirmatorio. Pero lo que se tiene más a la mano en cualquier hospital o en cualquier laboratorio son estos dos. Entonces, en caso de que se requiera, pues podemos confirmar con un Western blot. Ahora, también la clínica, ustedes saben que apoya mucho el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, la clínica es muy importante, prácticamente manda, y de acuerdo al resultado que obtengamos, pues ya podemos iniciar tratamiento. Los exámenes complementarios que son importantes y que no debemos olvidarnos es el hemograma, que también nos va a ayudar bastante porque va a reportar un aumento realmente considerable de los leucocitos, van a estar disparados, han visto que puede llegar hasta 100,000, y también los eosinófilos que están bastante altos en esta parasitosis. Ya hablamos de en el caso de que se localice a nivel del hígado, que también nos sirven las pruebas de funcionalidad hepática, y también podríamos solicitar una proteinemia, donde va a haber una disminución de la relación albúmina-globulina. Para el tratamiento utilizamos los medicamentos que se dan generalmente para los nemátodos, como el albendazol, que vendría siendo de primera elección. Albendazol 400 miligramos 2 veces al día, pero no como normalmente lo dábamos por 3 días. En estos casos tenemos que dar más tiempo, entonces serían 5 días. Otro que da muy buen efecto es el tiabendazol de 25 a 50 miligramos, kilogramo peso, por 10 días, tratamientos un poco más largos, y de acuerdo a la inflamación que esté presentando el paciente, entonces se puede asociar cualquiera de los dos con corticoides. ¿No? Sabemos que los corticoides son muy buenos antiinflamatorios, entonces si tenemos un recuento de leucocitos bastante alto, pues esto nos indica que hay una inflamación severa, y también lo que vamos a observar con algunos exámenes de imagenología, dependiendo dónde esté localizado, ya sea a nivel del ojo o a nivel de alguna víscera, entonces ahí ya se puede ver si el paciente requiere o no el uso de algún corticoide. En cuanto a la profilaxis, que es muy importante para que el paciente ya no esté en contacto con la fuente de infección, ¿no? Entonces, muy importante el control veterinario de los perros y los gatos, especialmente los cachorros, porque son los cachorros los que van a eliminar los huevos, y como generalmente con los perros chiquitos estamos jugando y todo ello, entonces muy importante el desparasitar. Como ya les había indicado, los perritos, si no nacen con el parásito, adquieren durante la lactancia, ¿no? Entonces normalmente van a tener al parásito. La protección en los parques infantiles, evitar, muchas veces vamos a un parque y vamos con el perro, lo vamos a hacer pasear al perro, y tenemos también personas que que son responsables y llevan a su mascota a pasear, pero van recogiendo lo que defeca, pero otros no, simplemente lo sacan para que defeque en la calle y la dejan ahí. Entonces se contamina el medio ambiente, y esto es muy peligroso, especialmente para los niños que justamente van a jugar en esos parques, ¿verdad? Entonces es muy importante también la educación sanitaria, explicar, ¿no? Dar a conocer cómo se puede adquirir la enfermedad para que la gente tome en cuenta y tenga más cuidado. Hace 2 años hicimos un examen de la tierra, del parquecito que está en diagonal a la universidad, y también del que está una cuadra más atrás,
y encontramos huevos de Toxocara en ambos lugares, ¿no? Y entonces eso nos indica que existe la contaminación. Sería interesante hacer un trabajo de investigación para determinar cuán contaminados pueden estar los parques infantiles con Toxocara principalmente. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, doctora, tengo una. Dime. Usted dijo que no hay métodos directos, ¿sí? ¿O comprendí o me equivoqué? Sí, sí, pues, pero no tomé en cuenta el PCR, que es un método directo, ¿verdad? Sí, O- o- mi duda es por qué si no hay métodos directos, perdón, indirectos, no hay métodos indirectos, ¿sí? No, no, no. Los métodos indirectos más bien son los de nuestra primera elección. Estos son los métodos indirectos. Estos. Ah, sí. Estos dos, Sí, el ELISA y el DOT-ELISA. Estos son los métodos indirectos. No hay métodos indirectos de los simples. El único método indirecto, eso les dije que no había un método, estos son indirectos, el ELISA y el DOT-ELISA. Lo que no hay, que les había indicado, es un método directo, simple, que digamos por decirte, como hacemos un coproparasitológico, una cosa así, no sí, hay. sí, Necesariamente, exacto. el único directo sería el PCR. El coproparasitológico solamente te serviría para determinar si el perro tiene la toxocariosis, nada más. Entonces, doctora, la duda es si el gusano va a afectar, por ejemplo, en el hígado, y por qué no se presenta en un examen de ultrasonido, por ejemplo. ¿No se puede ver? Podrías, podrías usar imagenología para la búsqueda del parásito, pero tendrías que buscar a la larva, pero la larva es muy pequeña, entonces la probabilidad que encuentres es pequeña, ¿no? Entonces lo que observarías es un hígado aumentado de tamaño, por ejemplo, pero no sabías cuál es específicamente el motivo, porque el parásito adulto no está en tu paciente, solamente está en el perro. Sí. Entonces, los métodos de imágenes no son